Polly Perrette, el ícono insustituible detrás de Abby Sutto, la talentosa, peculiar y encantadora científica forense de la exitosa serie de crimen NCIS, inesperadamente se alejó después de 15 años de compromiso. El público pensó que conocía la razón. Necesitaba una vida más pacífica. Sonaba simple, pero algunas, música, personas cercanas a la situación, revelaron una historia completamente diferente. Hubo alegaciones de asalto, violaciones de seguridad y un compañero de reparto al que temía tanto que tuvo que buscar terapia psicológica para sobrellevarlo. CBS luego ofreció un acuerdo que creían resolvería todo. Eso fue hasta que Polly Perrette confirmó lo que realmente había sucedido. Música. Cuando miro mi vida, y mi vida ha sido una locura, he tenido una vida loca. Polly Perrette nació el 27 de marzo de 1969 en Nueva Orleans, pero su infancia no estuvo arraigada en esa ciudad. Su padre trabajaba en la industria ferroviaria, lo que significaba que la familia se mudaba constantemente de estado en estado. Para cuando fue adolescente, había vivido en 14 lugares diferentes. Nunca se quedó el tiempo suficiente para sentir que pertenecía a algún lugar, pero el constante desarraigo le enseñó a adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Aunque nació en Luisiana, siempre decía que Alabama se sentía más como hogar. Crecer en tantas partes del sur la hizo increíblemente adaptable, algo que más tarde le ayudó a sobrevivir en el volátil mundo de Hollywood. Incluso antes de que la conocieran como Abby, Holly ya tenía la vista puesta en luchar contra el crimen. De niña, no le interesaban los cuentos de hadas ni los dibujos animados. Se sentía atraída por las historias de crímenes reales y la ciencia utilizada para atrapar a los criminales. Mientras la mayoría de los niños soñaban con convertirse en astronautas o atletas, ella hablaba de unirse a una banda de rock, trabajar con animales o convertirse en agente del FBI, y lo decía completamente en serio. Después de graduarse de la escuela secundaria, estudió justicia penal y obtuvo títulos en sociología, psicología y criminología. No se detuvo ahí. Se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar para obtener una maestría en el John Jay College of Criminal Justice. Su motivación no era la fama ni el éxito, simplemente quería entender por qué las personas lastiman a otras sin remordimientos. Esa pregunta la acompañó durante años. Mientras estudiaba y trataba de ganarse la vida, sucedió algo que cambió su vida para siempre. En la década de 1980, mientras vivía en Atlanta, fue asaltada violentamente. Los detalles son escasos, pero el impacto, música, fue devastador. No fue solo un momento aterrador, se convirtió en un punto de inflexión. En lugar de apartar el dolor, lo convirtió en motivación. Le dio una razón aún más fuerte para estudiar el crimen y ayudar a los demás. Desde ese momento, se convirtió en una voz para las víctimas. Usó su voz y su creciente plataforma para apoyar a aquellos que habían sido heridos, recordando siempre cómo se sentía al ser una de ellas. En Georgia, estudió justicia penal y obtuvo consistentemente altas calificaciones. Pero cuando Polly se mudó a Nueva York, las cosas se volvieron mucho más difíciles. Trabajó como bartender en clubes clandestinos, luciendo un mohawk y botas de combate, encajando perfectamente en la excéntrica vida nocturna de la ciudad. También repartía volantes sobre patines y hasta cocinaba en yates para pagar la escuela. El trabajo no era glamuroso, pero más tarde Polly diría que todo eso le dio una ventaja. No solo estaba leyendo sobre el comportamiento humano en libros de texto, lo estaba viviendo todos los días. La combinación de conocimiento académico y experiencia del mundo real se convirtió en la base perfecta para actuar, aunque nunca planeó perseguirlo en el profundamente conservador mundo del sur donde fue criada. Eso fue sorprendente. Creció en una iglesia estricta donde las películas y la televisión rara vez eran permitidas.
De niña parecía Música, la niña del sur perfecta, con trenzas rubias, educada y obediente. Pero por dentro se sentía diferente. Los tatuajes se convirtieron en su forma de mostrar al mundo que no viviría según las reglas que otros establecían para ella. A lo largo de los años, coleccionó alrededor de Música 20 tatuajes, cada uno representando una parte de su identidad. Convirtió su cuerpo en un lienzo que desafiaba cada expectativa con la que había sido criada. Finalmente llegó a Hollywood en la década de 1990, Música con solo $71 en su cuenta bancaria. Venía de Nueva York, donde trabajaba de bartender en música, clubes nocturnos y hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. Las cosas no eran más fáciles en Los Ángeles. Se quedó en los sofás de amigos y aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar. Incluso hizo trabajo de voz para un servicio telefónico para pagar el alquiler. Actuar no era un sueño de toda la vida. Era algo en lo que tropezó mientras solo intentaba sobrevivir. Solo lo persiguió porque su plan original de trabajar en criminología no cubría las cuentas. Uno de sus momentos más bajos llegó cuando paseaba perros por Sunset, Música Boulevard, sobreviviendo con solo $5 al día. Eso puede no sonar como mucho, pero condujo a algo especial. Uno de esos perros, un pitbull que rescató de la calle, se convirtió en su amada Cece. Ese perro no era solo una mascota, se convirtió en parte de su música e historia. Años después, cuando chocó con un compañero de reparto por su perro agresivo, su vínculo con Cece hizo que Música, el conflicto fuera aún más significativo. Su amor por los animales comenzó durante esos largos paseos, Música, y se convirtió en una parte inseparable de su vida. Desde entonces, ha apoyado a innumerables Música, organizaciones de rescate de animales. Su primer gran oportunidad en televisión no vino de audiciones o agentes. Vino de escuchar a alguien hablar en una cafetería. Estaba sentada cerca cuando escuchó a alguien mencionar un casting para el programa de Drew Carey, Música. Ese momento la llevó a un pequeño papel como un personaje de fondo llamado Darcy, que interpretó en 4 episodios durante 2, Música, años. A partir de ahí, lentamente construyó su carrera. Consiguió papeles en programas como Frasier y Murder One, y cada papel la acercaba más a su gran oportunidad. Esa conversación aleatoria se convirtió en el punto de inflexión que Música cambió su vida. En 2000 hizo una breve aparición en la película Almost Famous, interpretando a una DJ de radio llamada Alice Wisdom. No era un papel importante, pero le dio la oportunidad de trabajar con actores como Philip Seymour Hoffman y el director Cameron Crowe. Unos años antes, había protagonizado una pequeña película independiente llamada The Price of Kissing. Estos papeles no eran éxitos de taquilla, pero la ayudaron a crecer como actriz. Aunque Almost Famous no ganó mucho en taquilla, se convirtió en una película querida, Música. Sus apariciones en esos proyectos demostraron que tenía talento y presencia mucho antes de que NCIS la hiciera famosa. En 2003, Polly Perrette entró a su audición vistiendo zapatillas Levi's, Música de gran tamaño y una camiseta blanca sencilla. Tenía su cabello rubio natural, luciendo nada como el personaje gótico, Música, por el que pronto sería conocida. Pero en el momento en que entró a la sala, Donald P. Belisario supuestamente dijo: «Esa es ella». Su amigo Kevin Lawson luego confirmó que Perrette, Música, ni siquiera necesitaba esforzarse mucho. Su energía cargada de cafeína, su discurso rápido, su calidez y su amor por los abrazos eran suficientes. Abby no era solo un papel que interpretaba, era simplemente parte de quien era. Esa energía, esa amabilidad y ese espíritu peculiar no estaban guionizados. Polly solo estaba siendo Polly, y ese momento, Música, lo cambió todo.
Abby no solo se unió al equipo, se convirtió en el corazón del equipo. Aunque CBS nunca publicó oficialmente datos comparando su popularidad con otros personajes, los fans lo dejaron claro. Las audiencias adoraban a Abby. Se convirtió en la favorita de los fans y su papel rápidamente superó todas las expectativas. Los guionistas tomaron nota de esa conexión y siguieron ampliando su tiempo en pantalla. Para cuando Abby se fue en 2018, Música había aparecido en todos los episodios desde el inicio del programa. En el set de NCIS, la mayor conmoción no fue causada por el elenco, sino por un hipopótamo de peluche llamado Bert. Morado, regordete y haciendo ruidos de pedo. Música, cuando se le apretaba, Bert rápidamente se convirtió en una estrella detrás de cámaras. Originalmente solo era un accesorio, se volvió tan querido que los productores tuvieron que encerrarlo para evitar que desapareciera misteriosamente. Música. Bert apareció en numerosos episodios, añadiendo humor a las intensas escenas de crimen, al igual que Abby Sutton misma, el personaje excéntrico pero de buen corazón traído a la vida por Polly Perrette. Para los espectadores, Abby era el alma de NCIS, extraña, brillante y sincera. Música. Pero lo que pocos sabían era que Perrette abordó el papel como una verdadera científica. Colaboró con expertos forenses, estudió análisis de ADN, balística, música y protocolos de laboratorio para que no solo recitara líneas, sino que realmente entendiera la ciencia detrás de música ellas. Cuando se emitió el episodio See a Dog en 2003, las audiencias se dieron cuenta de que Abby no era un papel, era una presencia real en un mundo ficticio. Detrás del cabello negro, música y el collar choker había un corazón dedicado a su comunidad. Polly usó su fama, música, para ayudar a proteger a los necesitados, especialmente a los veteranos que sufrían de PTSD. Ella trabajó estrechamente con el programa Pops for Patriots, Music, de American Humane, que entrena perros de servicio para veteranos. Cada perro, Music, cuesta hasta $30,000 para entrenar, pero ella creía firmemente que un perro leal podría salvar una vida. Desde un pequeño accesorio como Bert hasta proyectos humanitarios a gran escala, todo reflejaba la verdadera naturaleza de Polly Perrette. Una mujer devota y única que nunca olvidó de dónde venía. En un deslumbrante paisaje de Hollywood, nunca necesitó escándalos ni un foco de atención. Todo lo que necesitaba era un corazón amable y la creencia de que son nuestras diferencias, Music, las que nos hacen verdaderamente memorables. Polly Perrette siempre creyó que NCIS era más que un programa. Era una misión para difundir compasión. Fuera de la pantalla, se mantuvo Music comprometida con el apoyo al programa Pops for Patriots, ayudando a emparejar a más de 160 veteranos con PTSD o lesiones cerebrales con perros de servicio altamente Music entrenados. Para ella, no era solo caridad, era una forma de restaurar la dignidad y la esperanza a aquellos que habían servido al país. Así como Abby Sutton siempre mostró un profundo respeto por el ejército en el programa. Cuando NCIS emitió su final de temporada 7, el programa atrajo a más de 20 millones de espectadores en superando incluso a American Idol ese año. Sus índices de audiencia entre el codiciado grupo demográfico de 18 a 49 años aumentaron en un 25%, Music, convirtiendo a NCIS en el programa de ficción más visto en América. Una victoria impulsada por Abby, el latido de la serie. A lo largo del camino, un pequeño detalle también se convirtió en un fenómeno: la bebida Calf Paw de Abby. Originalmente solo un accesorio de cafeína en el set, los productores la convirtieron en una bebida energética de color rojo brillante, un símbolo distintivo del personaje.
7-Eleven rápidamente se unió a la idea, lanzando una campaña promocional que aumentó las ventas nacionales de bebidas energéticas en un 14%. Pocas personas saben que Perret nunca bebió realmente Calf Pau. Su taza estaba llena, Music, de jugo de arándano. Y al igual que Abby, nunca usó un doble de riesgo, incluso al filmar en espacios de morgue, Music reducidos, a pesar de su lucha con la claustrofobia. Un episodio, Bête Noire, requirió que enfrentara ese miedo en una escena crítica de rehenes. No dudó, siguió adelante. Incluso cuando el set le hacía sentir que no podía respirar, el programa lo atribuyó a un miedo Music a los cadáveres. Pero para ella no eran los cuerpos muertos, eran las paredes que se cerraban. Sin embargo, permaneció en el papel durante Music 15 años. Nunca dejó que el miedo afectara su actuación. Durante su tiempo en NCIS, Music Perret también creó en secreto un cómic web bajo el seudónimo P. El Comic Lab Bubble seguía las peculiares aventuras de Abby en el laboratorio. Al principio, nadie sabía que era ella. El cómic Music llevaba el humor de Abby, peculiaridades científicas e incluso presentaba a Bert, el hipopótamo. Con el tiempo, los fanáticos se dieron cuenta, pero la parte más sorprendente no era el cómic en sí, era a dónde iba el dinero. Cada centavo de los ingresos por publicidad se donaba silenciosamente, Music, a refugios de animales en todo el país. Fue un acto de caridad silenciosa que nadie pidió, pero ella lo hizo de todos modos. En 2011, los Guinness World Records otorgaron a Perret un título que nadie había recibido antes. Fue nombrada la actriz de drama criminal, Music, femenina más popular en televisión. Este reconocimiento no se basó únicamente en los números de audiencia. Provino de un puntaje Q, Music, una métrica que mide cuánto le gusta realmente a la audiencia una persona. No solo al personaje, a ella. Superó a actrices de programas como CSI y Law and Order. En ese momento, NCIS promediaba más de 18 millones de espectadores por Music episodio. Pero lo que la hacía destacar no era solo su apariencia gótica o su jerga científica, era la forma en que hacía que la gente se preocupara. En octubre de 2016, todo cambió en el set de NCIS. Music Mark Harmon llevó a su pitbull rescatado Dave al trabajo, algo que había hecho Music durante años sin problemas. Pero ese día ocurrió algo terrible. El perro mordió a un miembro del equipo tan severamente que la persona necesitó 15 puntos de sutura. El ataque fue tan grave que la producción tuvo que detenerse durante 2 horas. No fue solo un susto. Dejó un Music trauma físico y emocional duradero. El abogado de Harmon admitió más tarde, Music, que había sido advertido sobre los riesgos de llevar al perro de regreso. Aún así, Dave regresó. El set, que antes era seguro y controlado, ahora llevaba una corriente subyacente de miedo. El problema no desapareció. Desencadenó una reacción en cadena que fracturó la base del programa. Poco después del ataque, Polly Perret exigió que CBS nunca permitiera que Dave se acercara al set nuevamente. Estaba profundamente afectada, pero cuando la cadena permitió que el perro regresara, se indignó. En respuesta, agregó una cláusula estricta a su contrato de la temporada 15. A partir de ese momento, nunca aparecería en pantalla con Mark Harmon nuevamente. Para los fanáticos, parecía un misterio. En cámara. Nunca se les vio juntos. Detrás de escena, la filmación, Music, tuvo que programarse en torno a ellos. Sus escenas se filmaron en días diferentes, Music con equipos separados. Los costos de producción aumentaron y toda la operación se volvió más difícil de gestionar. En su episodio final, Music, que atrajo a 15 millones de espectadores, ni siquiera estaban en el mismo edificio.
Los editores tuvieron que cuidadosamente, Music, unir escenas para crear la ilusión de una conexión que ya no existía. Luego, en junio de 2019, Pauly salió a la luz. A las 6:00 am, publicó un tuit que instantáneamente envió Music, ondas de choque a través de Internet. Dijo que estaba aterrorizada de Harmon y que tenía pesadillas sobre él atacándola. Dejó claro que nunca regresaría a NCIS. Sus palabras no provinieron de una Music entrevista con la prensa o de una filtración anónima. Fueron directas, crudas y honestas. Music Internet explotó. Los sitios de entretenimiento se colapsaron mientras los fanáticos intentaban procesar lo que Music había dicho. La imagen de Harmon como una figura calmada y paternal en la televisión se sacudió de repente. Él permaneció en silencio. Para muchos, ese silencio solo añadió peso a sus palabras. Lo que nadie sabía antes era que Pauly había presentado 3 quejas de seguridad separadas ante recursos humanos. Esto no se trataba de desacuerdos creativos, Music o negociaciones salariales. CBS confirmó más tarde que ella había expresado preocupaciones más de un año antes de dejar el programa. En 2018, tuiteó que había sido agredida físicamente Music múltiples veces. Sus publicaciones insinuaban que había sido silenciada y culpaba Music a una poderosa máquina por difundir mentiras sobre su partida. Dijo que se sentía insegura, Music en el trabajo y necesitaba terapia después. El hecho de que presentara 3 informes diferentes mostró que había intentado seguir los canales adecuados. También mostró que CBS tuvo múltiples oportunidades, Music, para tomar medidas más contundentes, pero no lo hizo. Para Pauly, el lugar de trabajo, Music, involved in advocacy on issues such as domestic violence, stalking, and mental health. She uses her platform to speak out about the dangers of domestic violence and the failings of the legal system in protecting victims. Her passion for these causes stems largely from her own traumatic personal experiences. El investigador documentó violaciones de seguridad en el set de NCIS, y Pauly utilizó esa evidencia para presionar a CBS hacia un acuerdo privado. Según múltiples fuentes, CBS Music le pagó entre 5 y 9 millones. El problema no era un Music mal guión o un recorte salarial. Se trataba de seguridad y responsabilidad. El acuerdo incluía un estricto acuerdo de no divulgación, Music, para mantener todo en secreto. Al mismo tiempo, CBS estaba bajo fuego por otros casos de mala conducta. Acababan de pagar 9.5 millones a Eliza Music Dushku por acoso en otro programa. La cantidad que Pauly recibió mostró Music que su caso era lo suficientemente serio como para dañar potencialmente la marca de CBS y la carrera de Mark Harmon si los detalles completos salían a la luz. 2 años después, Pauly intentó Music un regreso con una nueva comedia llamada Broke. El programa tuvo un comienzo prometedor, Music. El 7 de abril de 2020, más de 7 millones de espectadores sintonizaron. Pero el éxito Music, duró. Las calificaciones cayeron rápidamente. Al final de la temporada de 13 episodios, la audiencia había caído a solo 3.6 millones. Entre el grupo demográfico clave de 18 a Music, 49 For her años, role as la Abby calificación Ciuto del and her programa philanthropic cayó a work. 0.4. She now lives Ese in número Los estaba Angeles, muy por enjoying debajo de lo peace que and las continuing cadenas to advocate for necesitan para causes she mantener un believes in. programa vivo. Los críticos tampoco fueron amables, llamando a la serie aburrida y sin dirección. CBS había esperado revivir su carrera televisiva, pero terminó en silencio. Después de haber sido una de las estrellas más grandes en la televisión de horario estelar, el regreso de Pauly se derrumbó bajo calificaciones débiles y una recepción tibia. Solo 2 meses después de Music, que Broke fue cancelada, Pauly envió un último mensaje. El 7 de julio de 2020, tuiteó: "Finalmente y felizmente estoy retirada.
Y esto es lo que estaba buscando: paz, vida, amor, perros, libertad arcoíris. No era Music solo una buena noticia. Fue su retiro oficial de la actuación. Dijo que ahora solo escucha a Dios, a los animales y a la naturaleza. Sus perros rescatados, agregó, eran los únicos jueces a los que respondía.